crisis económica, enfermedad, desastre natural, hambre, muerto. Pero aguanta, Dios tiene una solución a tu problema aquí, a través de su palabra. Bienvenido a esta serie de mensajes de esperanza. En el momento aquí, Dios está para tu corazón. Tu vida nunca lo da mismo. Invita y compartir con tu amigo y familia. Hoy y cada noche. ¿Vota claro? Está para escribir con el orador internacional, Pastor Pablo Lee. Láganos comenzar. Estoy muy feliz que nos está siguiendo nuestra transmisión esta noche por medio de nuestra plataforma de Facebook y YouTube. Ahora quiero usar esta oportunidad para enviar un saludo especial a nuestros oyentes en Mega 88.1 FM. Ayer recibimos mensajes de esperanza. Y si tú has perdido esta oportunidad de recibir este mensaje de esperanza, te quiero decir, no te preocupes, porque tú puedes ver este mensaje otra vez en Facebook o YouTube. El mensaje de ayer y de cada una de las anoche va a estar en Facebook y en YouTube. Así que si es tu deseo volver a verlo o compartir este mensaje con un ser querido, Dios ha hablado con nosotros de una manera sumamente diferente y maravillosa ayer en la noche. Yo he sentido la voz de Dios hablando a mi corazón y espero que tú también has podido sentir la voz de Dios hablando a tu corazón. En estos momentos quiero aprovechar la oportunidad de mandar un saludo especial a algunos de nuestros seguidores que vieron nuestra transmisión ayer. Un saludo a Vivian Gomes, a Lozada House, Shirley Ashby, Henrica Josefa, Atala Susana y Nita Elizabeth. En verdad es un gozo para nosotros saber que ustedes nos han sintonizado, y también quiero enviar un saludo especial a nuestros amigos especiales en Bonaire, Corsao y Holanda, y también en Colombia. Estoy seguro de que Dios está haciendo milagros en cada uno de sus vidas. Permite que Dios hable a tu corazón. Déjale entrar en tu hogar y que haga la transformación que tanto deseas. En estos momentos quiero invitar al Pastor Navarro. Pastor Navarro es pastor de una de nuestras iglesias y también líder del ministerio personal. Pastor, te veo con una alegría enorme en tu rostro. Sí, Rachela, estoy muy feliz porque el serie de mensajes escrito está llegando a cada hogar en Aruba y también a otros lugares. Estoy segura que puede alcanzar a más hogares, Rachela. ¿Tú sabes por qué? Sí, porque en estos momentos quiero invitarte a ti, tú que estás conectando con nosotros, que estás ahí sentado con tu familia, conectado a nuestra transmisión. Tú puedes ayudar a compartir esta transmisión. Este mensaje escrito está para que este mensaje pueda entrar a otros hogares. Además, quiero invitar a los que están sintonizando en Mega 88.1 FM que invites a tus amigos a sintonizar para que ellos también puedan recibir mensajes de esperanza. Rachela, ayer en la noche, varias personas enviaron la palabra regalo y hoy yo personalmente me acerqué a ellos y les obsequié el regalo que habíamos prometido. En verdad que el pastor le fascina regalar obsequios. Hoy, esta noche, te quiero decir, tú que nos estás observando, tú tienes la oportunidad de recibir un regalo. Simplemente envíen la palabra regalo al siguiente número: 746-2767. Para así tú puedes recibir el regalo que transformará tu vida. No solamente eso, Rachel, ayer en la noche, varios de las personas que estaban observando la transmisión enviaron sus peticiones de oración y nuestros guerreros de oración están listos para intervenir poderosamente por tu petición. Por eso, querido amigo, querido hermano que estás sintonizando hoy, si estás atravesando momentos difíciles, si estás llorando, si tienes momentos difíciles, no
dudes en enviar tus peticiones de oración en alguna de nuestras plataformas, y así nuestros guerreros de oración pueden intervenir poderosamente por tu oración. En verdad hay poder en la oración. Muchísimas gracias, pastores, por acompañarnos nuevamente. Y ahora aquí, para poder continuar con nuestra programación de nuestra noche y disfrutar más de ello, vamos a ser deleitados con una música especial titulada Dios está aquí, por María Alejandra Navarro. Déjanos preparar nuestros corazones para escuchar la voz de Dios a través de esta canción, y también preparar tu corazón para recibir mensajes de esperanza en medio de esta crisis. No vayas a ningún lado, prepare tu corazón para recibir el mensaje tan transformador. Amén. Muchísimas gracias, María Alejandra, por recordarnos que Dios está junto con nosotros. Está más cerca de lo que tú puedes imaginar. Mis amigos, feliz noche. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez en nuestro segundo encuentro con la palabra de Dios. Esta noche quiero enviar un saludo especial a ti que estaba sintonizado ayer en la noche. Gracias por permitirme entrar otra vez en tu hogar y traerte a ti y a tu familia un mensaje de esperanza. Un saludo especial para nuestra amiga Vivian, nuestra amiga Luzara, Atala. Quiero enviar un saludo especial para Anita Elizabeth y Amarelis. Qué alegría saber que están conectados, y otros más, para encontrar esperanza y sentido a su vida. Esta noche, querido amigo, va a ser una noche otra vez de maravilla, de gran bendición, no importa dónde estés. Esta noche quiero que sepas que Dios tiene un mensaje para ti, y el mensaje que Dios tiene, te quiero decir, tú no puedes mantenerlo por ti mismo. Ayer en la noche te compartí un reto, y ese reto consistía en tomar tu celular, y por eso tengo mi celular conmigo. Y en este momento te quiero invitar que compartes la transmisión. Quizás ya estás en Facebook, estás escuchando vía la radio o en YouTube. Si tienes una cuenta en Facebook, puedes compartir la transmisión esta noche para subir en la página de Misión Aruba del séptimo día. Sube la transmisión que tenemos actualmente y simplemente dar clic en el botón de compartir. Acabo de hacer eso esta noche, y yo sé que una vez más Dios se va a manifestar
esta noche. Amigo, Ayer Dios nos dio un mensaje maravilloso. Personalmente he sido bendicionado que Dios no es responsable para el crisis de mi vida. Es un Dios de amor. Esta noche va a ser otro momento extraordinariamente especial. Prepara tu corazón. Bebe, siéntate en una forma cómoda porque esta noche va a ser una noche fascinante. ¿Estás listo? Hoy, otra vez más, queremos que la palabra de Dios, la Santa Biblia, sea nuestro libro de referencia. Acuerda que la Biblia es la única fuente confiable, la única fuente con autoridad para nuestro mensaje de cada noche. Muchas veces cuando estoy predicando, tengo la costumbre de mencionar, si no está escrito, no es para mí. Por eso esta noche, sepa bien que lo que vamos a compartir contigo está escrito. Ahora, quiero que nos acerquemos a Dios para solicitar de Él comprendimiento, entendimiento para el tema de hoy. Vamos a orar juntos. Querido Dios que te moras en las alturas de los cielos, esta noche te alabamos porque tú eres un buen Dios. Eres un Dios de amor. Padre, esta noche hay un joven, hay una señorita, hay un caballero que está sentado, que está detrás de su celular. Algunos están detrás de quizás sus portátiles. Pero cualquier otra forma, que quizás detrás de un radio, detrás de las ondas radiales, pero de cualquier forma que están escuchando o viendo, bendícelos de una forma especial. Vamos a abrir tu palabra, habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, esta noche quiero que estudiamos junto la Biblia. Por eso, si quieres una Biblia, vaya, búscalo y téngalo cerca, porque a través de la escritura vamos a explorar un tema interesante. Quiero que sepas, apreciado amigo, que cada noche vas a ver un tema, pero el tema que vamos a estudiar cada noche es un tema bíblico, que significa que necesitamos tener un libro, tenemos que comprobar en la Biblia por nosotros mismos para estar seguros que en realidad escrito está. Una historia nos cuenta de algunos exploradores que se encontraron atrapados en una península aislada, sin radio para comunicar, sin señal para llamar, sin una forma de pedir ayuda. Estaban completamente solos. Cada día que pasaba, estaban esperando con desesperación que rescataban un bote que podía pasar, pero nada sucedió. La esperanza de los exploradores se empezó a disminuir. Su angustia y sus miedos se empezaron a aumentar. Sin ninguna señal de ayuda, empezaron a preparar para lo peor. Inclusive preparaban para la muerte. Pero mientras un denán estaban observando, en la distancia observó un poco lejano una señal de esperanza. El rescate estaba en camino. Mi amigo, hoy miles de personas, incluyendo ti mismo, están en espera de una señal de esperanza. Miles están observando el mundo de hoy y miran incertidumbre, confusión y con mucho deseo. Miles de personas están esperando un mensaje de libertad. Están esperando un mensaje que indica que las cosas van a ser mejor. Muchos hoy están buscando una manera de salir de la situación tan dramática en el cual nos encuentra nuestro mundo. Te quiero contar esta noche que muchas personas hoy están angustiados, están deprimidos. Muchas personas no pueden entender por qué nuestro mundo, que inició un año, nuestra isla seguramente, que parecía que iba a ser un buen año, de la nada se encontró en una crisis que ha creado tanta angustia y tristeza e incluso enfermedad. Tú estarás de acuerdo conmigo si hay un momento que el mundo ocupado de un mensaje de Dios que nos diga qué hacer, es ahora. Si había un momento que las familias completas, parejas, hijos, inclusive nuestro barrio, sociedad, ha tenido necesidad de una dirección, es ahora.
¿Qué puedes esperar en un futuro? ¿Qué nos espera mañana? Estas preguntas son clave para que tú puedas vivir preparado. Esta pregunta es clave para que tú puedas vivir con un sentido de esperanza, querido amigo y amiga. Querido amigo, cuando observamos en la Biblia, descubrimos que Dios siempre ha enviado un mensaje para preparar el hombre y la mujer para una crisis que iba a venir. Dios no ha dejado a la humanidad en la oscuridad, en el cual se refiere al futuro. En cada instante, Él ha enviado un mensaje específico de preparación. Cuando observas en la Biblia, cuando la persona acata a la advertencia de Dios, siempre significaba vida. Y cuando rechazaban el mensaje, siempre significaba muerte. Aceptar el mensaje de Dios siempre significaba seguridad para tu futuro. Y rechazar significaba un futuro inseguro. Permítale ilustrarlo con dos historias registradas en la Biblia. Esta noche te quiero enseñar en la Biblia cómo cada vez antes de que hay una crisis, como Dios se ha manifestado. Antes de un problema, Dios se manifiesta. Déjame decirte algo, apreciado amigo, lo que están en Facebook, lo que están conectados por medio de la radio, Mega 88.1 o por medio de otras ondas radiales. Te quiero decir que Dios nunca te ha dejado con incertidumbre. Probablemente si te cuente dos ilustraciones, puedo pensar en la historia de José en Egipto. Egipto se enfrentaba con 7 años consecutivos. En otras palabras, 7 años de gran necesidad de hambre. Ahora imagínate, si Dios no hubiese mandado un mensaje de advertencias para preparar el pueblo de lo que iba a venir, sin duda alguna, estarías de acuerdo conmigo que miles no hubiesen estado preparados y se hubieran muerto. Otra ilustración que encontramos en la Biblia son los días de Noé. En el tiempo de Noé, el mundo se estaba enfrentando a un desastre universal. El ser humano se había vuelto tan malvado, tan corrupto, que Dios decidió eliminarlos del mundo completo con un diluvio. Está escrito, pero Dios promete que Él actuó. Él le dijo a Noé: advierte a los habitantes del mundo, y para que consiguiera más tanta gente posible preparado para el crisis. Mi querido amigo que estás escuchando por Mega 88 puntos, tú que estás en tu cuarto detrás de tu celular, tú estás en tu sala detrás de tu televisión, atención, observen conmigo este relato bíblico de Dios. Observen este relato bíblico que recibimos de Dios, su advertencia en Génesis. Si tienes cerca tu Biblia, quiero que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 6. En el capítulo 6, Dios tiene un mensaje para ti. Dios quiere contarte algo. Esta noche te quiero enseñar algo, que cada vez que cuando Dios promete actuar, Él da un mensaje de advertencia. Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14. ¿Estás listo? Vamos a verlo. La Biblia nos dice: dijo pues Dios a Noé. Quiero que observen Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14. Y la Biblia nos dice: y el Señor estaba triste porque hizo la persona tierra. Y el Señor dice: voy a destruir las personas que he creado de la superficie de la tierra, tanto personas como animales, porque me duele haberlos creado. Queridos amigos, el resto de este relato bíblico quizás es conocido por ti. Noé predicó el mensaje de advertencia. Él predicó que el diluvio iba a venir y que iba a terminar con el mundo. Él predicó un mensaje de arrepentimiento, pero ahora, mi querido amigo, el ser humano siempre tiene la tendencia de considerar un mensaje de cambio de dirección, un mensaje de cambio de vida como algo secundario. El ser humano siempre tiene la tendencia de cambiar un cambio de vida como algo no tan necesario en este momento. La Biblia registra que la gran mayoría de la gente estaba más preocupada por placeres, que la gran mayoría estaba más preocupada por sus trabajos, por sus familias, sus amigos, en vez de aceptar el mensaje de advertencia antes de que llegara la crisis fatal. Querido amigo,
Hoy te quiero decir que Dios tiene un mensaje de advertencia para ti. Él tiene un mensaje para ti que estás escuchando. Y cada vez antes de que entramos en un crisis, antes de que este mundo se enfrente a una situación que el ser humano parece que no puede controlar, Dios ha dado un mensaje de advertencia. Mis amigos, como hemos estudiado ayer, Dios es un Dios de amor y su deseo siempre ha sido salvarte. Es su deseo que miles experiencien salvación en el día de Noé, pero aceptar el mensaje de Noé significaba ser considerado no estimado. También era considerado en cierto momento estar solo. Significaba, como Jesús decía, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Significaba aceptar el mensaje de Noé. Para aceptar el mensaje de Noé, significaba reorganizar las prioridades de tu vida, para que así Jesús pueda ser el centro de tu ser. Te quiero decir esta noche, tú el que estás escuchando, querido amigo, Jesús quiere ser el centro de tu vida. Él quiere ser el centro de tu ser. Él te quiere bendecir de una forma especial. Jesús quiere que tú, lo más importante, la decisión más importante que puedes tomar en tu vida, para seguir el mensaje de Dios, es una cosa crucial, es un asunto determinante. Mi amigo que está en Tanquilander, que está en Piedra Plata, tú que estás observando de YouTube desde tu casa en Dakota, ¿te acuerdas lo que dijo Jesús en Mateo 7, versículo 13 y 14? Ven conmigo al primer libro del Nuevo Testamento. Y quiero que observamos que en Mateo capítulo 7 y versículo 13 y versículo 14, el mensaje interesante que la Biblia nos tiene hoy en la noche, lo tiene. Déjame leerlo por ti esta noche. Mateo capítulo 7, versículo 13, y la Biblia dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Oh, mi amigo, muchas veces Dios envía mensajes únicos para llamar al ser humano a tomar decisiones importantes en sus vidas, decisiones que son para vida o muerte. Te pregunto esta noche, tú que estás ahí sentado en tu sofá, que estás sentado en tu mesa, tú que estás acostado en tu cama, si Dios siempre tiene un mensaje, como en el tiempo de José, como en el tiempo de Noé, antes de que llegue una crisis, ¿tú crees que Dios tiene un mensaje en nuestra crisis hoy? ¿Qué piensas? ¿Lo crees? ¿Tú crees en el libro que en la Biblia puede haber un mensaje, puede estar escrito, y en verdad que Dios tiene un mensaje de advertencia para nosotros? Escrito está, amigo, un verdad que es de vida o muerte, y tú tienes que saber urgentemente. Te quiero decir esta noche que Dios tiene un mensaje que tú sepas. Él quiere que estés preparado. Él quiere que tú puedas hacer tu máximo esfuerzo para conocer su voluntad. El deseo de Dios es que tú puedas obtener la salvación, que puedes obtener libertad, que tú puedes obtener un comienzo nuevo, pero tienes que conocer el mensaje de advertencia. Tienes que conocer lo que Dios quiere decirte hoy en tu vida, en la circunstancia en la cual te encuentras. Mi amigo, no dudes ni por un minuto. Sea completamente convencido que Dios tiene un mensaje hoy para ti. Él tiene algo que Él quiere que tú sepas antes de que un evento bíblico climático suceda. Escrito está que este mundo no va a durar para siempre. Un día llegará a su fin. Pero Dios tiene un mensaje para ti antes de que llegue el momento final. Pero ¿sabes algo? ¿Te acuerdas de la actitud de las personas cuando Noé estaba predicando este mismo mensaje? Cuando tenían otras prioridades erróneas, atenciones desviados. Es muy triste. Pero en Mateo versículo 24-37 dice: la venida de Jesús, el evento climático
marcar el fin del mundo va a ser igual que en los días de Noé. Esto significa que no solamente la condición del corazón de las personas será igual, pero que Él enviará un mensaje, Dios mismo enviará un mensaje para preparar a las personas para la destrucción final. Ahora, atención, una pregunta para ti, Natasha, mi amiga Geraldine, mi amigo Diego, una pregunta para ti. ¿En qué libro de la Biblia esperarías encontrar el mensaje final de Dios para la última generación de hombres y mujeres? ¿En qué libro piensas que contiene el mensaje de Dios como la advertencia? Nosotros que estamos viviendo en este mundo, está en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Ahora sabes que muchas personas cuando escuchan la palabra revelación, Apocalipsis, empiezan a imaginar símbolos proféticos, imágenes misteriosas. Probablemente dicen que es difícil entender, pero observen conmigo un momento en el primer libro de Apocalipsis. El primer libro de Apocalipsis encontramos la llave, la clave para su entendimiento. No duda, amigo, que el mensaje de Dios hoy en tu crisis es un mensaje que Él quiere que tú entiendas. ¿Tienes el libro de Apocalipsis? Acompáñame al libro de Apocalipsis y vamos a observar el primer capítulo. Por lo tanto, iremos a Apocalipsis capítulo 1 y vas a ver, querido amigo, que como en la palabra de Dios, el primer versículo de este libro revela el contenido, la esencia del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 1 dice de la siguiente forma. Vamos a leerlo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Wow. Qué agradable inicio del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Quiero que entiendas algunas cosas importantes. ¿Estás lista? ¿Estás sentado cómodamente? Escucha con atención. Entienda bien esta noche que la palabra revelación es exactamente lo cual que dice que es. Es algo que muestra, algo que presenta, algo que revela. Para revelar es el contrario de esconder o ocultar. ¿Estás de acuerdo, queridos amigos? Las verdades en el libro de Apocalipsis está revelado. Revelan el plan de Dios y el de Satanás. En el libro de Apocalipsis, Dios da luz en el camino del futuro. Las verdades más vitales y cruciales para el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo está revelado en el libro de Apocalipsis. A pesar de todas las imágenes, animales y simbología en el Apocalipsis, ¿de quién habla la Biblia en este libro? ¿Te acuerdas de lo cual dijo el primer libro? Es una revelación de Jesucristo. En este libro Jesús es visto como el vencedor, el triunfador en este gran guerra cósmico del cual hablamos ayer, el cual estudiamos que existe entre Dios y Satanás. Dios es revelado como el triunfador y vencedor. Pero entre tantas cosas que te puedo decir del libro de Apocalipsis, sepa esto. Este libro de Apocalipsis contiene un mensaje que Dios envió para ti, para que tú estés preparado para la crisis final de nuestro mundo. Querido amigo, el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso. El libro de Apocalipsis es un libro único. Es un libro de esperanza. Es un libro que revela Dios su plan de amor. Apocalipsis 1, versículo 3. Amigo, amiga, confirma que cuando lees, escuchas y obedeces el mensaje final de Dios para nuestro mundo, vas a ser bendecido. Hay una gran bendición hoy, porque si escuchas Dios su mensaje final y prepares tu vida para estar en armonía con sus mandatos, Dios te va a bendecir. Tu vida nunca será igual. Cuando tú permites que Dios su mensaje cambie la dirección en la cual vas, cuando permites que el mensaje de Dios cambie la forma en que estás viviendo, Dios te va a bendecir en una forma que no puedes imaginar.
la Biblia, pero seguramente el último libro es Dios su mensaje para un tiempo de crisis. Un crisis más fuerte en el cual hoy nuestro mundo está atravesando. ¿Estás listo para este mensaje? ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios en tu vida? ¿Estás listo para ver cómo el poder de Dios transformará tu hogar y tu familia? Hoy te quiero decir, no te alejes más de Dios, acércate. Su mensaje tiene poder. Hoy quiero hablarte a ti. Y esta noche te quiero invitar que no te alejes más cuando Dios está llamando. No te alejes más de Dios cuando te está invitando. Su mensaje, el libro de Apocalipsis, te presenta un mensaje de esperanza. Y lo que más el Señor desea es darte esperanza. Querido amigos, tú que estás en Zeewyk, tú que estás en Curacaby, tú que estás en North, donde quiera que te encuentres, esta noche Dios tiene un mensaje de esperanza para tu vida. Atención, mi amigo que está en Atención, mi amigo que está en montaña, mi amiga que está en Post Chiquito, quiero compartir algo importante contigo. Los mensajes dados a través de los ángeles en el libro de Apocalipsis no es necesariamente escrito para que tú lo estudies capítulo por capítulo, para que tú me puedas entender. El pico más elevado de una montaña es en el libro de Revelación, es el capítulo 14. Cada otro capítulo va hacia o sale del capítulo 14. En otras palabras, el capítulo 14 de Apocalipsis presenta un mensaje universal para prepararte a ti y a mí para un evento climático. Y escrito está, este evento, mis queridos amigos, escrito está que va a suceder en nuestro planeta Tierra. ¿Cuál es el evento climático? ¿Qué va a suceder? ¿En dónde todo este crisis global, hacia qué se está apuntando? De acuerdo a la profecía bíblica, de acuerdo al contenido de Apocalipsis, amigo, mi amiga, el evento climático de esta historia de nuestro mundo es que tu Creador, con mi Creador, con tu Redentor, con mi Redentor, tu Salvador y el mío, el Dios entero del universo, Él regresará. Y déjame informarte que esto escrito está. ¿Tienes tu Biblia a la mano? ¿O quieres usar tu celular? O de cualquier forma, acompáñame en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Vamos al libro de Apocalipsis una vez más. Y vamos a ver el capítulo 14 de Apocalipsis. Como te he dicho, Apocalipsis, su capítulo central es el capítulo 14, pero solamente quiero introducir unos temas fundamentales para que tú puedas entender el mensaje de Dios para tu vida, para ti y tu familia. Apocalipsis 14, versículo 14. ¿Estás listos para ver el texto bíblico? Un texto bíblico fascinante. Mira lo que dice. Mira, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahora, queda conmigo en Apocalipsis. Quiero que tú en primer lugar entiendas lo primero. Aunque esta profecía en Apocalipsis 14 está en un idioma simbólico, en la misma Biblia siempre provee la llave para que tú puedas entender sus misterios. ¿Me entiendes? En este caso, Mateo capítulo 13, versículo 37 hasta 39 es la llave para entender esta porción de revelación Apocalipsis 14, porque soluciona el misterio. De acuerdo a Mateo 13, dice que la tierra que es cosechada en nuestro mundo, y la cosecha es el fin de nuestro mundo. Y mira conmigo en el siguiente versículo de Apocalipsis, y quiero que te mantengas ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, pero ahora el versículo 15 y 16. ¿Lo tiene? Voy a leerlo contigo. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada.
Querido amigo y amiga, este es una imagen bíblico dramático del regreso de Jesús a este mundo. Jesús viene como Rey de Reyes, viene como Señor de Señores para cosechar la tierra. Mateo 13, el capítulo que sirve como la llave, dice que el justo y el malvado moran juntos hasta que el momento de la cosecha. Pero el día que ellos serán separados, en el día final, el malvado será recogido para ser destruido y el justo será la cosecha de Dios. Por eso, apreciados, el mensaje es que tu crisis estás apuntando a una crisis mayor. Pero después de esta crisis mayor hay un evento climático. Pero para que tú estés preparado para este evento climático, hoy tienes que tomar una decisión para Jesús. ¿Quieres estar preparado para este gran momento final? ¿No quieres estar preparado para el día de la gran cosecha? Querido amigo, un momento especial va a ocurrir. Una crisis final va a tomar, quizás más fuerte que la crisis en tu vida actual. Te quiero decir que Apocalipsis 14 apunta a un día en que este mundo llegará a su fin. Y esta noche te estarás preguntando, ¿Dios tiene un mensaje antes de que llegue esta crisis? Seguramente que sí. Dios tiene un mensaje. Y el mensaje para ti esta noche, Él quiere que tú lo sepas. Mi amigo, este mensaje es especialmente para los que anhelan algo mejor, que anhelan el fin de sufrimiento y dolor, que anhelan la culminación de la muerte y separación, que anhelan el final de enfermedad y problema. Yo he decidido estar preparado, yo he decidido estar listo, yo he decidido conocer el mensaje de Dios para el tiempo del fin, para la crisis real. ¿Qué es lo que tú decides hoy? Vida es decisiones. Y la decisión más grande que aún tienes que tomar es aceptar el mensaje de advertencia de Dios antes de que sea tarde. Ignorar este mensaje significaría la pérdida de Dios, su regalo eternal. Para ti, mi amigo, mi hermano, el regalo de Dios para ti es vida eterna. Oh, sí, mi amigo, que estás escuchando a través de las ondas radiales, que estás viendo a través del canal de YouTube o Facebook. Vida eterna vale más que este mundo, más que los placeres de un momento, más que prosperidad por una temporada, más que una supuesta vida de libertad que termina contigo llorando en tu cuarto. Vida eterna vale más que esto. Dios, su mensaje en nuestra crisis es: prepare tu corazón. Algo grande está sucediendo y algo grande va a suceder. En este tiempo final, Dios, su mensaje para ti es: prepare tu corazón, prepare tu alma, prepare tu vida. Pon tu vida en armonía con la palabra de Dios, porque pronto vendrá un día de cosecha. Pronto este mundo culminará. Y déjame decirte que escrito está que en el momento que Dios tendrá que venir a recoger la cosecha, tú, querido amigo, querida amiga, tú tenías que haber tomado una decisión. Este mundo, sus placeres son temporales. El gozo que sientes terminará. La felicidad que tienes terminará a menos que estés en los brazos de Jesús. Esta noche, una vez más, quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis. Otra vez al capítulo central, capítulo 14. Pero esta vez quiero que observen el versículo 6. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Vamos a observarlos otra vez más. Es bueno abrir la Biblia y ver lo que nos quiere decir. Apocalipsis 14, versículo 6 dice: y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ora escritura, querido amigo, muestra un ángel volando En la escritura muestra un ángel volando en medio del cielo con un mensaje que debe ser presentado a cada habitante del mundo, describiendo un mensaje que viene directamente del trono de Dios. Viene directamente del trono de Dios a todas las personas que viven en este planeta. Este mensaje es de vital importancia.
es Dios su última llamada para preparar al ser humano. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el mensaje del ángel habla de un juicio que está tomando lugar. Este tema lo vas a entender mejor en las siguientes noches, pero quiero que entiendas que cada decisión, cada acción, cada palabra y pensamiento que hoy nosotros podemos ejercer va a ser considerado en el juicio final. Pues en verdad el libro de Apocalipsis contiene un mensaje de Dios para ti. El capítulo 14 contiene un mensaje de preparación porque algo grande sucederá y algo aún más grande va a suceder. Esta noche, amigo, querido amiga, no dejas que te confunden tantas voces. Dios, su mensaje escrito está. Él quiere que tú pongas tu vida en armonía con su palabra. Él quiere que tú regresas a Él, tu Creador. Él quiere que tú realizas que aún en ese tiempo de crisis puedes tener esperanza, porque Jesús es nuestra única esperanza. ¿Estás listo para un nuevo comienzo con Jesús? ¿Estás listo por un nuevo comienzo con tu Creador? Esta noche te quiero decir que Dios no te ha dejado sin un mensaje de esperanza. No te ha dejado sin un mensaje de advertencia. Sí, estamos en una crisis, pero el crisis final será peor. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te estás preparando para enfrentar este gran día final? Querido amigo, esta noche te quiero decir que Dios, su deseo es que tú estés preparado. Esta noche quiero que escuche nuestro hermano Lenny Magante. Escucha el mensaje poderoso interpretado por medio de esta música. No estás conectado por casualidad esta noche, porque Dios quiere que tú estés más cerca de Él. Esta es tu noche. Este es tu momento para decidir. Si aún la multitud se está presionando y muchas voces te están hablando, esta noche es el momento para estar al alcance del mensaje de esperanza de Dios. The crowd is pressing, throwing him. It seems so far away. I wonder if I'll ever have the strength to make my way. In desperation I push through. I must succeed in touching one who has the power to meet my every need. Closer to Jesus, that's where I long to be. I long to have the hem of his garment just within my reach. If I draw near to him, he will draw near to me. I want to be closer to Jesus. I've touched him, now I know his power is more than I could see. So suddenly the sin and guilt is gone and I am free. He turns to me and know the great compassion in
just within my reach. If I draw near to him, he will draw near to me. I want to be closer to Jesus. If I draw near to him, he will draw near to me. I want to be closer to Jesus. I want to be closer to Jesus. Jesus. Dios en verdad Dios en verdad quiere que tú estés más cerca de Él. En el tiempo de crisis, en el tiempo que tu vida se mira oscuro, querido amigo, querida amiga, tú que estás en sintonía y escuchaste la voz de Dios, quiero que sepas que el Señor Dios quiere estar cerca de ti. Cada vez antes de una crisis, cada vez antes de una prueba final, Dios envía un mensaje de advertencia. Y hoy, esta noche, pudiste ver en el libro de Apocalipsis una introducción que en verdad estamos en una crisis, pero hay un evento climático que pronto sucederá. Y este evento climático va a llevar con él una crisis mayor. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparándote para ese momento? Cuando tú decidirás cuando tienes que decidir por Cristo Jesús, para así tu vida puede recobrar su sentido y esperanza. Esta noche tengo una pregunta para ti. Quiero que respondas a esta pregunta. Este mensaje de advertencia de Dios es para ti. Prepárate. Es la crisis aún mayor que vendrá. Y si esta noche, querido amigo, querida amiga, caballero, joven, quieres decir, acepto el mensaje de advertencia, acepto el mensaje antes de que llegue la crisis mayor, y quiero estar preparado antes de que llegue. Te quiero decir, si esta noche es tu deseo, en la pantalla observas el número de teléfono. Quiero que envíe la palabra yo acepto. Solamente envía ese número en tu WhatsApp y digas yo acepto. Esto indicará que esta noche entendiste el mensaje de Dios, que no estás ignorando su mensaje de advertencia, pero estás permitiendo que Dios entre en tu hogar, tu familia, y que haga un cambio y que te dé alegría y esperanza otra vez más. Yo acepto. En la pantalla observas el número telefónico. Toma tu celular en ese momento. Si estás observando por medio de YouTube, de Facebook, o estás escuchando por medio de una onda radial, quiero que sepas que puedes tomar ese mismo teléfono y simplemente enviar yo acepto. Después de esta transmisión tendrás la oportunidad de enviar este mensaje. Y cada uno de ustedes, tú querido amigo, querida amiga, que envía esta palabra, yo acepto, Dios lo registrará y quedará confirmado que estás aceptando su mensaje de advertencia para preparar. Porque un día el crisis de nuestro mundo será mayor, pero ese tiempo estará sellado en los brazos de Jesús. Esta noche quiero orar por ti. Tú que estás en tu hogar, en tu sala, en tu cuarto, quiero presentarle a Dios tu petición. Quiero que Dios toque tu vida, que entre y restaure tu matrimonio, tu familia,
Quizás tienes una necesidad laboral, quizás tu necesidad es financiera, pero estás preocupado por un motivo u otro. Estás escuchando la palabra de Dios, pero tu corazón está afligido. Quiero orar por ti esta noche. Querido amigo, no dura más. no dudes más. Yo acepto, envíalo al número que observes en la pantalla y observas y permite que Dios entre en tu vida. Permítame orar por ti. Oremos. Querido Dios, Aguenta un joven. hoy había un joven, un dama, un caballero que envió a través de este número, yo acepto, indicando así que aceptan, Señor, el mensaje de advertencia, el mensaje que un crisis mayor está en camino, pero que antes que llegue esta crisis, como en el tiempo de Noé, como en los tiempos bíblicos, siempre enviaste un mensaje para advertirnos antes. Hoy aceptamos. Gracias por bendecirnos. Gracias para restaurar su familia, su matrimonio, por suplir sus necesidades físicas. Gracias por darles otra vez gozo y alegría. Padre, cuídalos. Cuida cada joven, cada señorita, cada dama, cada caballero que sintonizó, que observó, que hoy su vida puede ser sellado con este mensaje de advertencia. En tu nombre oremos. En nombre de Jesús, amén. Querido amigo, esta noche ha sido un placer para estar en tu hogar. Mañana por la noche no puedes faltar una vez más este encuentro especial con Dios. Mañana este tema va a ser aún más interesante. Si estás disfrutando de esos estudios, si estás disfrutando de la palabra de Dios, quiero que te conectes mañana. Permite que tu vecino, tu familia, también puedan encontrar esperanza y sentido en su vida. Comparte el link, comparte el canal y permite que juntos podemos disfrutar de la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios esté contigo.